¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un mes más a la sección FES. Como con cada mes comenzamos hablando con el presidente de la Federación Segoviana de Empresarios, Andrés Ortega. Muy buenas. Muy buenas, buenas. Andrés, me gustaría comenzar hablando por este nuevo tercer mandato al frente de esta organización. Y bueno, un poco cómo la encaras, qué proyectos, qué desafíos se va a enfrentar no solo, digamos, la FES, sino tú y tu nuevo equipo directivo, que ahora hablaremos un poco acerca de él. Muy bien, pues la verdad es que muy ilusionado y sobre todo muy agradecido y bueno, muy contento. No tengo palabras para describir porque ha sido muchísimo el apoyo que he tenido, todos los presidentes de todas las agrupaciones, los sectores de actividad, todos los sectores de actividad que tenemos en la provincia de Segovia. La verdad es que ha sido un apoyo incontestable, o sea, ha sido tremendo. La verdad es que para mí ha sido una decisión difícil, que la estuve madurando, pero es verdad que después de este apoyo, después de valorar todos esos retos en los que estamos ahora inmersos, que además son muy importantes, porque paso ya, si quieres, a comentarte que sí, son importantísimos y sobre todo decisivos para nuestra provincia, para Segovia, y sobre los que no podemos parar de trabajar y tenemos que conseguir que esto sea una realidad y sea una realidad además lo antes posible. Si me refiero a ese gran proyecto del Plan Territorial de Fomento, un plan sobre el que la Federación Empresarial Segoviana ha trabajado mucho, un plan que llevamos demandando además desde hace muchísimo tiempo, pero que especialmente estos últimos meses, concretamente todo este año, desde enero hasta junio, estuvimos trabajando en ese estudio para el Plan Territorial de Fomento, estudio que presentamos en junio y donde nosotros hacíamos una valoración muy importante definiendo todas las carencias que tiene nuestra provincia y poniendo sobre la mesa 71 medidas, 71 propuestas que creemos son las necesarias para ir ahondando en todo ese desarrollo industrial, ese desarrollo económico que necesita nuestra provincia. Que quisimos hacer un estudio además importante, detallado, que sirviera de base para realizar ese futuro plan territorial de fomento. Sabemos que es muy ambicioso, sabemos que son muchas las medidas, muchas las ubicaciones donde vamos a trabajar y ahora estamos precisamente en eso, ¿no? En el desarrollo de las ubicaciones. Este ha sido un tema que me ha influido bastante, pero también, y hablo mucho de ello porque creo que es importante y va a ser un antes y un después para nuestra provincia, es ese desarrollo de la plataforma de carga ferroviaria, de esa plataforma logística donde vendrá el tren a cargar nuestras mercancías con ese puerto seco tan importante para dinamizar nuestro tejido empresarial, para atraer nueva empresa, para atraer nueva industria y que sigamos avanzando industrialmente hablando en el desarrollo de nuestra provincia. Dos puntos que no los únicos, porque son muchos los retos a los que nos enfrentamos los empresarios cada día y cuando empezamos y levantamos la persiana, ¿no? Cada mañana para empezar a trabajar, y me refiero a los nuevos retos que estamos afrontando, como es esa reducción de la jornada laboral, como son esas cargas administrativas excesivas que tenemos, como son el salario interprofesional, ese salario al que nos tenemos que enfrentar todos los días los empresarios, como son la inflación, que es verdad que está contenida, pero sigue ahí, sigue peleando, como fue esa subida tan importante de los intereses y que tanto nos afecta a nuestra financiación en las empresas, con todo lo que supone, ¿no? Ese aumento y esa carga, esa nueva carga con la que no contábamos, o que hablar de la electricidad, del combustible, ¿no? En el día a día para nuestras empresas. Y luego todo teniendo en cuenta además que nuestro tejido empresarial es un tejido empresarial compuesto de pymes y micropymes, donde la mayoría de ellas ni siquiera tiene empleados, es mucho autónomo que contamos en nuestra provincia, y que si vemos y analizamos de las 13.000 empresas aproximadamente que hay en nuestra provincia de Segovia, 6.000 no tienen empleados, son empresarios que trabajan para sacar adelante su día a día, su puesto de trabajo, su empresa, con todo el esfuerzo. Sí. Pues justo quería preguntarte acerca de esas pymes, por rescatar una declaración que hiciste en el 2020 cuando se te religió como presidente de la FES. Lo que comentaste es que esos fondos europeos, que además en plena época del COVID, tenían que llegar a esas pymes que comentamos. Un poco en qué situación se han encontrado esos fondos, ¿han conseguido llegar a buen puerto?
han podido ayudar a ese tipo de pequeñas empresas? Bueno, esto es algo que hablamos mucho y venimos remarcando en casi todas nuestras comparecencias públicas. Los fondos no terminan de llegar a las pymes, no terminan de llegar. Es verdad que el kit digital está llegando, tardó mucho en llegar, tardó mucho, ahora parece que se aceleró y bueno, han sido muchas empresas las que se han ido, y autónomos también, los que se han ido beneficiando del kit digital, pero el kit digital no deja de ser una ayuda, una pequeña ayuda, diría, ¿no? Necesitaríamos que esos fondos europeos tan importantes y que además en un volumen de dinero tan importante vienen para España, han venido y todavía quedan pendientes de llegar, terminaran recayendo en la pequeña empresa, que de verdad eso ayudaría a desarrollar y a solventar en parte los problemas que surgieron a raíz del COVID. A mí me gustaría destacar un poco, se han conocido recientemente algunos datos de que la economía española sigue creciendo, pero lo que es la riqueza de los ciudadanos, de los españoles, no se está viendo correlacionada. En ese sentido, aquí en Segovia, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista industrial, ¿en qué situación se encuentra ese tejido comercial e industrial? ¿Está en una buena, en una situación complicada? Es que tendríamos que definir. Segovia es una provincia eminentemente turística y el turismo aporta mucho a nuestro PIB. También lo aporta el comercio, aunque curiosamente estos dos sectores se comportan de manera diferente. El turismo vemos cómo está aumentando y cada fin de semana lo notamos, no solamente en Segovia, en toda la provincia, cómo vienen nuevos visitantes, cómo cada vez hay más visitantes. Sin embargo, el comercio, pues vemos cómo está sufriendo y recientemente incluso presentábamos y hablábamos de aquí en otros programas ese estudio que realizamos en la Federación Empresarial Segoviana junto con FECOSE sobre la situación de los locales en Segovia, como ejemplo de lo que podía ser el comercio en nuestra provincia, ¿no? Y lo hacíamos con la Asociación de Agentes Inmobiliarios que tenemos dentro de la Federación Empresarial, porque queríamos no solamente analizar cómo están las calles, sino poner un punto más que nos diera una mejor opinión, nos dejara trabajar con más datos sobre lo que estaba pasando. Y ahí veíamos que, si bien es cierto que las arterias principales pues tienen sus locales cubiertos y el comercio va funcionando, pero no es eso todo el comercio de Segovia. El resto de arterias se están vaciando y los locales están vacíos, y no solamente están vacíos, sino que cuesta mucho encontrar un nuevo inquilino, ¿no? El comercio está sufriendo mucho. Es verdad que no es solo en Segovia, es a nivel global. El comercio está viéndose atacado por el nuevo comercio electrónico, que además pues los ciudadanos cada vez más están comprando, pero es verdad que nuestro comercio se tiene que especializar, tenemos que buscar cómo defendernos de ese nuevo enemigo que tenemos a través de las plataformas digitales, y esa especialización, ese ofrecer algo distinto y sobre todo eso que no puede ofrecer lo digital, ¿no? Que es la cercanía, el asesoramiento, que eso además en Segovia nuestros comerciantes lo saben hacer y lo saben hacer muy bien. Proyectos como, entiendo, el Puerto Seco, los diferentes planes que tienen preparados para poder potenciar ese tejido industrial, comprendo que, o entiendo que está más enfocado a los polígonos industriales o las zonas donde se recoge más la industria segoviana, pero de cara a esos pequeños negocios, por recoger un poco el tema de las pymes, ¿en qué va a trabajar o cómo busca intentar atajar la FES esta problemática? Bueno, qué duda cabe que trabajando con nuevos desarrollos de polígonos industriales, como se está trabajando en nuestra provincia, con ese 1.000.000 de metros cuadrados brutos que se está desarrollando en Los Itales, en Bernuy de Porrero, o ese 500.000 de metros cuadrados que se va a desarrollar en Abades, se implantará nueva industria, así como en el polígono Prado del Hoyo, que esperemos sea o pueda ser una realidad pronto con ese otro 1.000.000 de metros cuadrados, que duda cabe que se implantará nueva industria, se implantarán y se crearán nuevos y numerosos puestos de trabajo, y al final todo eso redunda en la pequeña industria, en la pequeña pyme, que dará servicio en la medida de el tipo de área de actividad que ellos realicen a esas industrias nuevas que se implantarán, a esas personas nuevas que trabajarán y que necesitaremos además con esa captación de talento que es tan necesaria
para nuestra provincia. El comercio, pues si tenemos nuevos puestos de trabajo, si se va aumentando nuestra capacidad industrial, se verá beneficiado lógicamente de las personas que viven aquí y que gastan su dinero aquí y que se desenvuelven en el comercio local, sí, que es lo que perseguimos. Y en ese sentido, un poco qué balance de estos últimos años que ha estado al frente de la FES hace de la situación comercial e industrial y qué perspectivas tienen de cara a futuro, de cara a este 2025. Bueno, un balance yo diría que positivo. Hemos trabajado mucho, no solamente yo, y además quería aprovechar para agradecer al equipo directivo que me ha acompañado durante estos 4 años, que han sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y además en una etapa especialmente complicada para las empresas, especialmente complicada para los empresarios, como fue el COVID. Tuvimos que vivir una situación para la que no estábamos preparados y cómo los empresarios segovianos y yo sobre todo desde aquí, desde esta junta directiva que me acompañaba, cómo estuvieron todos al pie del cañón aportando soluciones, trabajando por el resto de empresarios, y ese balance es muy positivo y yo vuelvo a agradecer nuevamente a todas las personas que me acompañaron en esta etapa complicada, etapa donde hemos ido afrontando pues desde el 2020 el COVID, 2021 recuerdo aquellos incrementos tan importantes de los precios de las materias primas y la escasez de materia prima. Además, luego vino la guerra o la invasión, mejor dicho, de Rusia en Ucrania, con todo lo que ello supuso en el incremento de los carburantes, en el incremento de la luz, de la energía en general, y ese nuevo retrasos en las entregas de mercancías con todo lo que suponía y los agravantes que venían, y así como este último año pues todas las demás cuestiones que nos hemos ido encontrando, negociación de convenios colectivos, infinidad de acciones que se han ido afrontando aquí, que gracias al apoyo de toda esta junta directiva y gracias a esa forma de trabajar, a involucrarse y a trabajar por los demás generosamente como hacemos las cosas aquí en FES, pues mi balance ha sido muy muy positivo. Y brevemente, simplemente ya por terminar, un poco ¿qué mensaje les lanzaría a esos comerciantes, a esos autónomos que tienen esos pequeños negocios y que cada día buscan sacarlos adelante para, bueno, también aportar a ese tejido empresarial y comercial? Bueno, pues un mensaje de esperanza. Desde FES vamos a seguir trabajando por defender los intereses de los empresarios, de los autónomos, de los pequeños y de los grandes, sobre todo de los pequeños, que son los que forman nuestro tejido empresarial, y ahí vamos a estar apoyándoles y apoyándoles en todas las iniciativas como venimos realizando y apoyándoles en todas esas demandas que nos hagan, apoyándoles en los distintos departamentos que tenemos en FES, desde ese departamento financiero, económico-financiero, con todo ese asesoramiento que necesitan, desde ese departamento legal tan importante. Por eso muchas las dudas que surgen, desde todos los departamentos en general de FES, pero no solamente en la parte que hacemos aquí, que es más visible, pero también en la lucha por unos convenios colectivos y que sean los mejores. También en esa lucha que llevamos a cabo junto con COE Castilla y León, junto con COE Nacional, para que las mesas de diálogo social sean respetadas y sean trabajadas y se valoren como es. Es verdad que Castilla y León goza de muy buena salud y Segovia también en el diálogo social, pero no podemos decir lo mismo en COE a nivel nacional, con esa lucha que llevamos a cabo con la ministra de Trabajo para que eso de lo que ella tanto presume, que es las mesas de diálogo social, de verdad sean respetadas y se lleguen a acuerdos para los empresarios, acuerdos para los trabajadores también, por supuesto, pero que sean pactados donde se tienen que pactar, en esas mesas de diálogo social. En definitiva, trabajo para todos ellos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrés, un mes más por contar con tu participación aquí en esta sección FES. Nosotros ahora les dejamos con los diferentes y próximos eventos en esta agenda que van a poder ver a continuación.
Pues tras conocer los eventos y actividades próximas que va a tener la FES aquí en la provincia y en la ciudad de Segovia, procedemos a hablar con el invitado de este mes de diciembre en esta sección FES, que ha recaído en Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo aquí en la provincia de Segovia. Muy buenas, Gerardo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues comencemos a hablar, lo primero de todo, que son 3 años los que llevas al frente de esta asociación, 3 años en los que me imagino que han ocurrido muchas cosas, muchos proyectos, así que, bueno, hagamos un poco ese balance de estos 3 años de mandato al frente de la asociación. ¿Qué podríamos reseñar de este periodo? Bueno, ha sido un poco la etapa post-COVID, la etapa que he estado yo de presidente. Entonces fue un poco la etapa de la recuperación, de volver a los índices de ocupaciones previos a la pandemia y un poco a reestructurar, a reinventarnos un poco, porque también después del COVID pues, ha habido que hacer las cosas de una manera un poco diferente. También fue la época de entrar en la FES, donde hemos entrado a participar como una asociación más dentro de la agrupación de turismo, de FESTUR, lo cual también nos ha dado la posibilidad de entrar en contacto con otra serie de asociaciones y organizaciones que creo que nos han engrandecido como asociación. Y luego también la etapa de la legislación del Real Decreto Ley 933/21 del registro de viajeros, que eso también empezó en el año 21. Lo que pasa es que se ha puesto ahora en práctica y también hemos tenido muchas reuniones y muchas batallas por el Real Decreto. Ahora hablaremos un poco de ese Real Decreto, pero algo que sí que me gustaría, por ejemplo, comentar es qué balance hacemos también de en qué situación se encuentra el turismo rural en específico aquí en la provincia de Segovia. Yo creo que el turismo rural está en una situación muy buena en estos años. Ya nos hemos recuperado a los niveles pre-pandemia. Prácticamente el año pasado ya llegamos a esos niveles. Es verdad que se ha modificado un poco la oferta, ha habido un incremento importante en las viviendas de uso turístico, en unos porcentajes bastante importantes después de la pandemia, mientras que la oferta de turismo rural, casas rurales y hoteles rurales se ha mantenido estable. Eso ha hecho que, aunque hemos aumentado algo los viajeros, se están repartiendo entre más alojamientos, entonces a veces los índices de ocupación no han mejorado en la misma medida. En cuanto a lo que es la ocupación, ¿se ha concentrado de forma general en la provincia o está más localizada a lo mejor en unas regiones u otras? Nosotros, como nuestro cliente principal es el madrileño, es verdad que luego en periodos de puentes o vacaciones de verano y demás ya vienen más turistas de otras zonas de España, incluso algún turista internacional. La zona de la provincia más próxima a Madrid siempre ha tenido esa ventaja en cuanto a índices de ocupación mayores, y también el entorno de la capital. Todos los pueblos del entorno de la capital también tienen más tirón. Pero es verdad que el turismo rural está extendido por toda la provincia y se comporta bastante bien en general. Lo que pasa es que es verdad que la zona de la sierra y la zona del entorno de la capital tienen más tirón que el resto. ¿Hay alguna situación, alguna problemática que se esté intentando atajar en lo que es el tema del turismo para, ya sea, atraer otro tipo de público, o hay alguna situación así que se esté trabajando desde la asociación? Sí, hombre, la intención que tenemos, es verdad que el turista madrileño es un valor que tenemos y que tenemos que conservar y mantener y acrecentar en lo posible. También la pandemia influyó en que, como se cerraron las comunidades autónomas, los madrileños descubrieron que en Madrid también había sierra y había turismo rural, y ha crecido mucho la oferta en Madrid de turismo rural, y eso ha sido un poco a costa nuestra, que éramos el principal atractor de los turistas madrileños. Pero bueno, nuestra voluntad también es que hay que atraer otro tipo de turismo. Es verdad que con el turista de fin de semana es complicado que sean de muy lejos, por eso tenemos la suerte de tener a Madrid cerca, pero los puentes y en periodos vacacionales más largos sí que estamos apostando por buscar un turista de sitios más lejanos, que además busca también más conocer la zona, hacer excursiones, visitar distintas zonas. El turista madrileño es más de hacer turismo dentro de la casa y no salir mucho. Entonces nos interesa más también buscar otros mercados, pero bueno, que de momento estamos como estábamos.
Bueno, hablando de ocupación, de número de personas que se acercan tanto a la ciudad como a la provincia de Segovia, me gustaría hablar un poco de cara a esta época festiva, bueno, a esta época festiva, a la Navidad, un poco qué previsión de ocupación se tiene desde el punto de vista turístico aquí, en estas fechas. Las previsiones en general son buenas. Navidades es una buena época para el turismo rural, porque además son fechas de celebraciones familiares y las familias tienden un poco a concentrarse en entornos tranquilos, en una casa grande donde se puedan reunir y demás. Es verdad que este año, como son unos puentes un poco extraños, pues son 5 días y coges el fin de semana anterior y los días de fiesta, pues es verdad que los puentes de 5 días suelen ser complicados conseguir que te vengan 5 días. Entonces muchas veces intentas hasta última hora poner estancias mínimas de 5 días y cuando ya ves a última hora que no consigues los 5, pues bajas a 3 o 4 o coges el fin de semana por un lado y los festivos por otro. Entonces yo creo que al final la ocupación será buena, pero quizá no consigamos todos los de 5 días que nos gustaría, porque son los 2 puentes, tanto el de Navidad como el de fin de año. Es verdad que también fin de año funciona mejor que Navidad, porque a veces que la Navidad la gente la pasa más en casa y sale menos fuera, y favorece mucho a los alojamientos más grandes frente a los alojamientos pequeños. O sea, cuando buscas una casa grande para juntarte a la familia, pues eso hay mucha demanda, y a lo mejor los alojamientos más pequeños pues no tienen tanta demanda estos días. Y un poco, bueno, respecto a qué situación se encuentra la asociación, ¿se encuentra en plena forma? ¿Hay alguna situación que a lo mejor le esté afectando, alguna problemática? No sé, ¿en qué situación se encuentra después de estos 3 años la asociación? Tenemos una problemática que ha surgido también a raíz de que salieron las viviendas de uso turístico, que fue previo a la pandemia, donde se ha interpretado por parte de algunos, incluso algunos socios nuestros, que esto no era una actividad profesional, sino que se podía tratar como un rendimiento de capital inmobiliario, como una renta, por así decirlo, como si fuera un alquiler de vivienda. Eso también con unas interpretaciones algo confusas de la agencia tributaria, diciendo que en algunos casos se podía considerar como renta o no, nos ha generado un grave problema porque entendemos que somos una actividad económica, como dice la propia Ley de Turismo de Castilla y León, que prestamos un servicio a los turistas, nosotros no alquilamos viviendas, damos un servicio de alojamiento a los turistas. Y entonces, pues que el que se tribute por renta implica que no se cobra una factura al turista frente a los que tributan como actividad económica que están facturando con el IVA correspondiente. Entonces ahí ni tampoco son autónomos o empresas y demás. Entonces en ese sentido sí que hemos tenido estos años un problema porque nuestra propia asociación, los estatutos, establece que somos profesionales, autónomos o empresas para poder ser socios, y como hay algunos socios que han decidido tributar por renta, pues en ese sentido no estarían fuera del cumplimiento de nuestros estatutos, independientemente que la agencia tributaria pueda interpretar o no que hagan este tipo de actividad como renta. Y entonces ese es un tema que estamos en vías de resolver, pero que nos ha creado cierta malestar dentro de la asociación. Pues justo hablando de la asociación, un poco de en qué situación se encuentra, pero ya desde el punto de vista de los socios que se encuentran adscritos a ella, ¿en qué número se encuentra más o menos? Pues estamos en torno a 140 socios, no sé ahora el número exacto porque siempre hay altas y bajas, y es verdad que con esta de alguna manera criba que se está haciendo, porque se ha pedido a todos los socios que acrediten que sean profesionales y demás, pues hay un grupo de unos 30 o así que no lo han acreditado y que se va a abrir un periodo de consulta a cada uno de ellos para comprobar si efectivamente son autónomos, empresas o no. Entonces es posible que nos baje algo el número de socios, pero por otro lado creemos que también hay muchos socios que dejaron de serlo por esta situación, que lo recuperaríamos si la asociación vuelve a ser exclusivamente de profesionales. Bueno, pues por continuar también un poco hablando de ese Real Decreto del registro de viajeros que comentábamos al principio de esta entrevista, ¿en qué ha afectado, qué ha supuesto para los distintos establecimientos dedicados al turismo aquí en la ciudad y en la provincia? ¿Ha beneficiado? ¿Ha sido perjudicial? Un poco ¿cómo ha afectado este decreto? Bueno, en el servicio de hospedaje de alojamientos rurales como hoteles o cualquier otro tipo de servicio de hospedaje ya teníamos una obligación de reportar al Ministerio los datos básicos de todas las personas que se alojaban en nuestros establecimientos. Se reportaba lo que se conocía como la ficha policial, que eran los datos del DNI de todas las personas que se alojaban. Eso es lo que veníamos haciendo,
que por cierto se hacía en España desde el año 59, pero no se hace en ningún otro país de Europa, con lo cual ya era una cosa un poco anómala, pero bueno, que se venía haciendo, se pedía el DNI, había una serie de herramientas que permitían, escaneando el DNI, sacar los datos y demás, y era relativamente sencillo porque estábamos tratando de una información de un documento público oficial, era el DNI o el pasaporte en caso de que fueran extranjeros y demás. Esa era la situación de partida. Con este Real Decreto cambiaron dos cosas. Por un lado, que ahora no solo se reporta cuando el cliente se aloja en el establecimiento, sino que también hay que reportar las reservas que se producen. O sea, si a nosotros nos entra una reserva, bien por teléfono o por vía telemática online en nuestro motor de reservas y demás, tenemos que reportar los datos de esa reserva. Y ahí ya van otra serie de datos como es las fechas que van a venir, el número de personas, el método de pago, si pagan un anticipo, etc. Entonces ahí ya se empiezan a pedir más información y más datos que hasta ahora no se pedían. Y se involucra a las agencias de viajes y a los operadores tipo las agencias online que operan como agencias de viajes. Entonces, claro, estos no tenían que reportar antes las reservas, solo reportábamos las estancias. Eso es la primera cosa que ha cambiado y que de momento, aunque van a sacar una orden ministerial aclarando un poco algunos asuntos, ese tema no da marcha atrás. Y eso sí que nos está generando muchos problemas porque además hay que reportar la reserva, los cambios en la reserva. Todos sabemos que en algunos sitios donde se reserva y se cancela mucho, pues todas esas reservas, cancelaciones y demás, cambios de fechas, cambios de personas, bueno, pues todo eso genera mucha problemática. Ha aumentado mucho lo que es la burocracia. La carga burocrática que nos obligan. Es verdad que también nos han aclarado que solo vamos a tener que reportar las reservas directas en los establecimientos, que cuando se hacen a través de agencias o otros operadores, serán esas agencias o los operadores los que reportarán esas reservas. Entonces, bueno, ese es un tema que tenemos que ver cómo queda en la orden ministerial, pero de momento nos está dando bastantes problemas porque además el sistema no funciona bien, mandas la información, dice que estás espera que el ministerio conteste, el ministerio no contesta, entonces estamos un poco en el limbo que no sabemos si está llegando la información, si la estamos mandando bien, etc. Eso por un lado. Y luego en caso de las estancias, que antes se pedía el DNI, pues ahora dicen que solo se piden 2 datos más, pero son 2 datos importantes, que es el teléfono y el correo electrónico que ningún ciudadano está obligado a tener. Entonces, claro, ya no es un DNI que todos tenemos, sino que te puede decir, yo tengo teléfono, pero no te lo quiero dar, o sí, porque una cosa es que te den un teléfono o un correo para confirmar una reserva o para comunicarte con el establecimiento, y otra cosa es que se lo des para que se lo dé al Ministerio del Interior. Entonces ahí tenemos una problemática, pues están pidiendo datos que en principio nadie tiene por qué dar ni por qué tener, ¿no? Y ahí es donde, y luego pues el tema que hablaba de los acompañantes, realmente lo que te piden es que si vas con un menor de edad digas quién es el menor, si es y el acompañante si es el padre, la madre, un tutor o lo que sea. No es que tengas que decir quiénes son los acompañantes de los adultos, pero bueno, lo dices porque cuando mandas el registro de viajeros mandas todas las personas que se alojan en el establecimiento. Y esa es un poco la situación que hay. Bueno, pues habiendo visto un poco también esta situación que está produciendo el decreto, el balance que también nos ha hecho Gerardo un poco, ¿qué perspectivas hay de cara al futuro de la asociación, del turismo en Segovia y en la provincia? Porque después de estos 3 años se termina tu mandato, entrará otra persona. Un poco, ¿cuál es tu visión de cara al futuro en este sentido? Yo creo que la perspectiva es buena del turismo, yo creo que hay muchas ganas de viajar, yo creo que está aumentando además a todos los niveles, están viendo a nivel de las cifras en el país de visitas de extranjeros y demás, que estamos en unas cifras récord en este año 2004, y en ese sentido yo creo que vamos a seguir en esa línea. El problema es que tenemos que hacerlo bien, o sea, que tenemos que acabar con el intrusismo, con todas estas viviendas que se alquilan de manera ilegal, de tributar todos como una actividad económica conforme a lo que es, que estamos prestando un servicio a los turistas, y que las cosas se hagan de una manera ordenada. Y luego también que las administraciones de alguna manera colaboren y nos dejen trabajar. El tema del Real Decreto nos está creando
problemas porque nos resta competitividad. Si es una cosa que no se hace en ningún país del mundo y resulta que vienen a España y les empezamos a pedir unos datos que exceden lo razonable, pues eso puede de alguna manera detraer turistas, sobre todo internacionales, que vengan a España, y también puede generar conflictos entre el propio propietario o el gestor del alojamiento con sus clientes, que lo último que quiere tener es una polémica de por qué me pides este dato, yo no te quiero dar este dato, etc. Pues con esas perspectivas nos despedimos. Gerardo, muchísimas gracias por comentarnos acerca de esta situación en la que se encuentra el turismo aquí en la provincia y en la ciudad de Segovia, y muchísimas gracias a ustedes por estar un día más ahí viéndonos. Y bueno, pues despedimos esta sección FES del mes de diciembre. Muchísimas gracias y nos vemos.